¿Cómo están, hermanos? Sé que en la semana pasan tantas cosas, ¿verdad? Pero qué bueno que Dios no es un Dios solo de domingos. Amén. Dios no es un Dios solo de domingos. Dios no es un Dios de este lugar, como Él mismo dice, que Él no habita en templos hechos de manos de hombres, ¿no? Sino nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Qué importante, ¿verdad? Tener claridad de que Dios no es un Dios externo, ¿no? No es un Dios externo, sino es un Dios interno, vamos a decirlo así. Si yo soy su casa y Él está, ¿dónde está Dios? ¿Está dentro o fuera de mí? Dentro, ¿no? Por su Espíritu Santo. Así que Él es un Dios, vamos a decir, que se ha hecho uno con nosotros y por eso Él está cercano, dice su palabra, a los que le invocan. Muy bien, hace 3 semanas, si no me equivoco, estuvimos viendo Mateo 4, la tentación de Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí se acuerdan? Muy bien. Y ¿por qué estábamos viendo este tema? Porque es importante. Porque Jesucristo nos está mostrando el camino para vencer. Amén. Tenemos un enemigo que se llama Satanás, que lo único que él quiere es destruir nuestras vidas, destruir nuestro propósito. Y él no tiene muchas armas, si se puede decir, pero las armas que tiene las sabe utilizar. Y el arma más poderosa que él tiene, igual que nuestro Señor, el arma más poderosa que él usa es la palabra, sus palabras, ¿no? Y vimos cómo él se enfrentó al Señor cuando él se dio cuenta de que después de haber ayunado, dice la palabra que Jesús tuvo hambre. Entonces cuando Jesús tuvo hambre, él se acercó a él. ¿Se acuerdan? Vimos esa primera parte de la tentación, ¿no? ¿Qué le dijo Satanás? Si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Amén. ¿Y qué es lo que el Señor nos quiso enseñar en ese día? ¿Cuántos se acuerdan? Él contestó, por supuesto, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Si se dan cuenta, ahí Jesús lo está enfrentando como hombre, se identifica como hombre él. Y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Sacó Deuteronomio, ese pasaje donde Dios quería que su pueblo viva por su palabra y nosotros debemos de vivir más en dependencia de Él que de nuestras necesidades inmediatas. Nuestras necesidades inmediatas nos atacan tanto, ¿no? El diablo te dice, uy, pero mira cómo estás hoy, pero mira lo que te está pasando hoy. Y te pinta la idea como que sí, eso va a pasar siempre, ¿no? Como que si tú no haces algo para arreglarlo fuera de Dios, es como que te vas a quedar ahí destinado a fracasar y a quedarte en lo que tienes. Como si en ese momento a Jesús le dijera, mira, si no conviertes estas piedras en pan, te vas a morir de hambre. No, es una desesperación así. El diablo siempre trata de desesperarnos, pero él decidió no hacerlo, ¿no? Y esperar la provisión del Padre que vino después de que él terminó de ser tentado. Vamos a pasar entonces al segundo. Hoy vamos a estar viendo el segundo round de estos 3 rounds de Satanás tentando a Jesús. Y si me acompañan a Mateo 4, por favor, versículo 5. Mateo 4, versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Acompáñame a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, y te pedimos en esta hora que tu palabra se manifieste con poder
en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra pueda penetrar, Señor, y Espíritu Santo, tú hablarnos a cada uno conforme a nuestra necesidad, Padre, conforme a nuestro deseo. Y oramos y te lo pedimos, quita toda distracción, todo enemigo que pueda estar, que quiera atacar nuestra mente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Dile que está a tu costado, vamos a escuchar la palabra de Dios, dile. Amén, vamos al del otro costado también, dile, vamos a escuchar la palabra de Dios. Dice que el diablo le llevó a la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén, ¿verdad? Y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Qué es un pináculo? No usamos esa palabra. ¿Cuándo ha sido la última vez que usaste esa palabra? El pináculo. Bueno, el pináculo es la parte más alta, superior de un templo o de cualquier edificio. ¿Okay? El pináculo es la parte más alta de toda esa estructura. Y viendo, vamos a decir, los registros del templo de Israel, parece que era esto estaba en uno de los ángulos, eran en los lugares más altos, así que era uno de los 4 ángulos que estaban en el pórtico del templo y que daban la vista a un valle y tenía altura aproximadamente 180 metros. ¿Qué para les gusta la información, no? 180 metros aproximadamente de altura. Y ahí se lo llevó, dice, ¿no? Acá la palabra, y le dijo, no, tírate, no, tírate. Y ahí Satanás ahora también usa la palabra, porque él le dice también escrito está. ¿Se acuerdan que en el primero, no? En el primero solo le dijo, convierte estas piedras en pan. No usó una palabra, simplemente trató de aprovecharse del hambre de Jesús. Y en ese momento Jesús le respondió, escrito está. Así que el diablo aprende, ¿ven? El diablo aprende en la batalla, ¿no? Si él te ataca con algo y ese algo no funciona, adivina qué, te ataca con otra cosa. Si él te manda un zambito y los zambitos no son tu debilidad, adivina qué te va a mandar después. Un gringuito, ya no un zambito, porque él aprende en la batalla. Si te quiso hacer caer con una cosa y no pudo, él no se rinde. Él va a mejorar su estrategia, ¿ok? Así que hermanos, verdaderamente no tenemos que descansar ni relajarnos, decir, ya, el diablo se fue a 1000 kilómetros de distancia, ya me dejó tranquilo. No, él lo volvió a atacar inmediatamente, pero mejoró su estrategia. Es inteligente, así que mejoró su estrategia y ahora le menciona un versículo también de la palabra del libro de los Salmos. Pero vamos a ver acá algunos tres aspectos principales esta tarde que tienen que ver con la persona de Jesús y con su ministerio también, estas tentaciones que lo están atacando. Hay un pasaje en Malaquías, apúntenlo nomás, no tienen que ir ahí. Malaquías 3:1 que dice así, escuchen, era una profecía que iba a venir y decía en el Antiguo Testamento, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿No? Eso se parece que habla de Juan el Bautista. Y dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese es Malaquías 3:1. Fíjense, Malaquías 3:1 está hablando de la venida del Mesías y dice, no voy a enviar mi mensajero delante de mí, y de ahí dice, y vendrá súbitamente, o sea, de repente se va a aparecer. Dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto. Bueno, estaba estudiando y hay varios comentaristas que han estudiado en el pueblo judío de esa época y ellos afirman que a causa de este pasaje de Malaquías, los judíos tenían la creencia de que el Mesías se iba a aparecer así, vamos a decir, del cielo iba a volar y iba a aparecerse en su templo, ¿no? Y todo el mundo lo iba a ver y iba a decir, no, este es el Mesías, ¿no? Iba a aparecer de repente así descendiendo del templo. Los judíos, escuchen, porque después eso lo menciona Romanos, los judíos
esperaban una aparición sobrenatural del Mesías. En Corintios, dice, los judíos piden señales, dice, y los griegos buscan sabiduría. ¿Ok? Así que esta era una característica de los judíos, que los judíos querían ver cosas sobrenaturales, vamos a decirlo así, ¿no? Y da con esta interpretación de que ellos esperaban que el Mesías viniera y se apareciera, vamos a decir, en lo más alto del templo, de ahí saltara, no llegara, ¡bum!, y todos iban a creer en él. Entonces tiene un poco de sentido lo que el diablo le dice, ¿no? El diablo le dice, si eres hijo de Dios, lo llevó al lugar más alto y le dice, ¿qué? Lo llevó al lugar más alto, ¿de dónde? El templo, ¿ven? O sea, el lugar era especial, por eso lo llevó al templo, no se lo llevó al cerro más alto. Y la prueba era simplemente tírate que Dios te va a agarrar. No, hubo una estrategia. Era el templo, del lugar más alto del templo, lánzate, ¿no? Para que no te va a pasar nada, porque Dios va a mandar a sus ángeles a que te guarden. Así que el diablo le está diciendo a Jesús de alguna forma, ¿por qué no te muestras, no? Como la gente te espera, ¿por qué no saltas del templo milagrosamente? Porque la Escritura dice que sus ángeles te van a proteger y no te va a pasar nada. Entonces quiero aprovechar este pasaje para hablar, les decía, de tres cosas, pero número uno, para los que están apuntando, vamos a hablar de las expectativas religiosas. Como les dije, en Corintios dice, los judíos pedían señales a Dios. Le decían, no, Dios, si yo veo las señales, yo creeré que tú eres, ¿no? Las expectativas religiosas. ¿Cómo interpretas y esperas que Dios se mueva en tu vida? Porque si tus expectativas no son reales, vas a tener muchas decepciones. O no vas a ver a Dios, porque tú quieres que Dios se mueva de una forma, tú tienes una expectativa y Dios no se va a mover necesariamente conforme a tu expectativa si es algo que Él no lo ha manifestado, ¿no? Hay a veces oportunidades en nuestra vida donde necesitamos que algo sobrenatural ocurra. Pero déjame decirte, hermano, que muchas veces tú, en vez de que algo sobrenatural ocurra en tu vida, lo que necesitas es algo aparentemente no sobrenatural, pero en lo cual puedas ser estable. En vez de que Dios haga un gran milagro, ¿no? Una cosa así sobrenatural, muchas veces lo que necesitamos es que Dios se manifieste de una forma no sobrenatural, entre comillas, en nuestro diario vivir. Mejor es perro vivo que león muerto. Mejor es perro vivo que león muerto. ¿Qué quiere decir? Pastor, no me insulte. No hablo de ti. No, ese es por si acaso, eso está en Eclesiastés, ¿no? Donde dice, mejor es perro vivo que león muerto. Que muchas veces esperamos que Dios se manifieste, haga cosas sobrenaturales y nos estamos perdiendo todo lo que Él está haciendo o lo que Él nos está hablando o su llamado en las cosas diarias, ordinarias de la vida. ¿Por qué? Porque esperamos una señal para poder cambiar y Dios no necesariamente a los judíos les dio señales. No les dio señales. ¿Cuántas veces decimos, Dios, si tú haces esto, yo haré lo otro? Si tú me muestras de esta forma, si tú, hablando de la economía, no, Señor, si me duplican el sueldo, yo voy a creer que tú eres mi proveedor y voy a empezar a diezmar. ¿Pides señales? ¿Quieres que Jesús se tire del templo por ti? En vez de pedirle, Señor, dame la fe necesaria para confiar en ti cuando tengo poquito. Dame un corazón agradecido cuando tengo poquito. Porque si no doy poquito, no voy a dar más. Amén.
Señor, muéstrate, por favor, que mi situación cambie, que esto cambie. Y si esto sucede, si tú te manifiestas de esta forma sobrenatural, Señor, yo iré, yo haré, yo esto, yo lo otro. Y no necesitamos. ¿Cuántos recuerdan, hablando de los judíos, Jesús estaba en la cruz y se burlaban de él? Y hay un versículo donde dice que le decían esto, le decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Qué tremendo, ¿no? Fíjense, a otro salvó, pero él a sí mismo no se puede salvar. Quiere decir que Dios inclusive te va a dar a ti el poder de hacer cosas por otros y de repente no te los va a permitir para ti mismo. A otro salvó, dice, pero él no se puede salvar. Y era verdad, él salvó a otros. Salvó a otros, pero él mismo no se salvaba. Y le dijeron eso: no, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Ven? Si él es el rey, que haga esto y creeremos en él. ¿Y qué dice el Señor? ¿Necesita mostrarnos algo? ¿Necesita hacer algo así? Jesús descendió de la cruz porque Jesús dijo: wow, mira, si yo hago esto, van a creer en mí, y ese es el propósito, así que lo voy a hacer para que crean en mí. No lo hizo. No lo hizo. Porque muchas veces no necesitamos que Dios se mueva, porque los que tenemos que mover no somos nosotros. ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Por qué seguirle? ¿Por qué vale la pena seguir a Jesús? ¿Por qué vale la pena luchar, hermanos, contra este mundo cochino, podrido y sucio? ¿Por qué vale la pena decirle no al pecado, decirle no a la tentación? ¿Por qué vale la pena luchar? ¿Por qué vale la pena que se burlen de ti? ¿Por qué vale la pena todas esas cosas? ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué crees en Él? ¿Lo sabes? ¿Por qué crees en Él? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Muy bien. Ajá. Pero no es solamente un conocimiento de la mente, ¿sí o no? Él se ha revelado a tu vida, ¿verdad? Amén. Él se ha mostrado. Él se ha revelado. Todos ahorita podríamos apedrearte, ¿no? Y decir: cambia lo que has dicho, te matamos. ¿Y qué vas a tener que hacer? ¿Aló, hermano Daniel? ¿Verdad? No podrías negarlo, seguirías manteniéndolo. ¿Ves? O sea, es tan firme que estás dispuesto a dar ¿hasta qué? Hasta la vida. Por eso. Creemos en Jesús por quien Él es, no por los milagros que hace. Amén. Y hermanos, voy a decirlo de esta forma para que lo entiendan. El mismo poder que levanta a un paralítico es el que me hace despertar cada mañana. Porque depende cómo lo veas. Tú dirás: pero pastor, levantar a un paralítico es un milagro. Es un milagro. Y vivir cada día. Amén. Vivir cada día es el que yo esté vivo hoy es un milagro. Amén. Pero no vemos a Dios porque son las cosas del diario vivir, son las cosas normales.
Yo me despierto cada día desayuno, cada día. Señor, ¿cuándo vas a hacer señales en mi vida? Señor, ¿cuándo vas a hacer maravillas en mí? Yo quiero también ver milagros en mi vida. Somos un milagro de Dios. El caminar, el andar, la salud, lo que tenemos es un milagro. Es un milagro. El mismo poder que obra, dice la palabra, Él sostiene el universo con la palabra de su poder, dice. Él me sostiene con esa misma palabra. Quizá no lo veo, ¿no? Pero tengo que aprender a ver a Dios en mi vida diaria. Tengo que aprender a ver a Dios en mi vida diaria. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan? Terminando el Evangelio de Juan, creo dice, si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo y dijo, ¿no alcanzarían qué? Todos los libros del mundo, ¿verdad? ¿Se recuerdan ese pasaje? ¿No? No alcanzarían, dice, todos los libros del mundo para poder registrar todas esas cosas. ¿Sabes por qué no alcanzarían todos los libros del mundo? Porque no está hablando que no pienses que en ese libro solo se escriben milagros. Y que hizo de tantos milagros hizo que no alcanzarían en todos los libros. No, sino aún lo más simple que él hizo. Él dijo, si tú le das un vaso de agua a alguien en mi nombre, él dijo, tú ya tienes tu recompensa. Amén. Tú dices, pero dar un vaso de agua no es ningún milagro. Dar un vaso de agua no es nada, no hay ángeles ahí, ¿verdad? Que se aparecen a aplaudirte, ni una luz, nada. Ahora resucita, saca a alguien de una silla de ruedas, claro, todo el mundo te va a aplaudir. Pero dar un vaso de agua es lo más simple que hay. Sin embargo, él dice que eso, él ve el valor de eso. Él ve con qué corazón lo haces. En lo más simple. ¿Cómo se manifiesta Dios en nuestra vida diaria? Y el problema es como en las redes sociales ahora, ¿no? Las redes sociales, ¿cuántos siguen? Algunos de repente siguen ustedes a parejas en las redes sociales, ¿no? Y los ven ahí comiendo, ¿no? En un restaurante lindo. Y los ven ahí comiendo un postrecito. Y los ven viajando. Y los ven sonriendo. Y los ven, no sé, ¿no? Y viajando y en una playa. Y todos los chicos y las chicas ahora cuando piensan en el matrimonio, dicen, yo quisiera así, ¿no? Yo quisiera así. A mí me han dicho, yo quisiera casarme allá, yo quisiera irme a Malasia, a Indonesia, quisiera irme a Hawái, quisiera irme a esto, quisiera irme al otro, ¿no? Porque uno ve esas fotos y son lugares preciosos, lugares lindísimos. Pregunta a los casados. A los casados y que tienen un buen matrimonio, ¿ok? ¿Qué porcentaje de tu matrimonio, del 100%, vamos a decirlo así? ¿Qué porcentaje son tareas comunes, repetitivas, trabajo? ¿Y qué porcentaje es pajaritos fantasía y cosas lindas? A ver. 70-30, muy optimista, muy bien. 80-20, ¿qué más? Hermano Elías, hermana Rita. 90-10, muy bien. Ricardito, tú que estás más cascado más tiempo. 99-1, ya con los años, ya claro, pues va a bajar. ¿No? Hermano Daniel, usted también tiene bastantes años casado. 90-10 más o menos, ¿sí o no? Edgar, por ahí, ¿no? 90-10, 80-20, 90-10. Fíjense, solteros, escuchen. Los casados dicen que aproximadamente el 90% del matrimonio son cosas mundanas. Son cosas que tú no pones en Instagram ni en Facebook. Hace tiempo que no veo una foto tuya en Instagram con tu escoba en la sala, ¿no? No, tú vas a poner cuando, ¿no?
estés en el resort, ahí, a eso sí, ¿no? O tú, ¿no? Ahí levantando la olla diciendo, ay, cocinando para mí, ¿no? Y ¡pah! Instagram. ¿No ¿Tú ves ese tipo de fotos? Muy poco, ¿sí o no? ¿Ah? Muy poco. Tú ves más la foto, ¿no? De la mano, así, ¿no? Con el fondo. ¿Ah? La playa, esto, lo otro. Y estamos hablando de expectativas. Falsas expectativas. Luego viene, ¿no? El matrimonio tiene que ser a todo dar, te casas y luego ¿qué pasa? 80-20 más o menos, sí, 90-10 puede ser, ¿no? Y escuchen, porque después dicen que el matrimonio se vuelve una monotonía, dicen. Una monotonía. ¿Por qué? Porque el hombre, vamos a decir, tiene trabajo, sale todas las mañanas, 6:30, 7, 8, ¿a dónde? A trabajar. De lunes a viernes o de lunes a sábado. Con el tráfico a veces regresa 6, 7 o a veces regresa 9, 10, dependiendo, ¿verdad? Si tiene un trabajo, 2, 3 o 4. Y llega a la casa, ¿y qué hace la mujer? ¿No? O la mujer que está todo el día sola en la casa, ¿cómo se siente? Quizá cansada, aburrida. Cuando hay niños de por medio, hijos de por medio, ¿no? Cargada, trabajo, etcétera, etcétera. La mujer también trabaja, ¿no? Hay muchos casos donde la mujer también hace lo mismo, sale temprano, también llega antes, tienen que arreglarse. Y aparentemente entonces todo eso es como que, ay, no, nos hacen falta emociones. Nos hace falta emociones. Pero el matrimonio requiere compromiso, cosas mundanas, vamos a decir, repetitivas, porque todo el día trabaja, de lunes a sábado trabaja, la mujer también trabaja, es lo mismo, es lo mismo. Por ahí se dan, ¿no? Las ocasiones en que pueden salir, pueden hacer eso, pueden hacer lo otro, pero no es como te lo pinta la gente. Muy pocas personas pueden vivir al revés, ¿no? Como quien dice, 90 de fantasía y 10, ¿sabes qué? Por eso después dicen, ay, se divorciaron. Ay, no. Se divorciaron, ay, se separaron. ¿Por qué? Porque todo era una fantasía. No había fundamento en esa relación. Y como cristiano ahora, como cristiano, nosotros la Biblia nos dice que somos la novia, ¿no? Usa ese término, ¿no? La novia de Jesús. Pero a veces la novia es media caprichosa. Porque la novia no quiere trabajar, vamos a decirlo así. No quiere pagar el precio, ¿no? de lo que requiere diario vivir, de lo que requiere seguir a Jesús sin bombos ni platillos, sino seguir a Jesús en esta tierra, pero sí queremos que Dios haga cosas maravillosas por nosotros. Amén. Debemos de examinar lo primero entonces en nuestras expectativas de Dios. Por ejemplo, queremos que Dios haga un milagro en nuestro hogar, pero nosotros no queremos cambiar. Jesús no se va a tirar del templo. Queremos que cambien nuestros hijos, pero no queremos ser padres. Queremos que nos dé un trabajo con mucho sueldo. Señor, dame ese trabajo que deseo. Pero no somos fieles estudiando o no somos fieles en un trabajo más humilde. No somos fieles. Así que las expectativas
como los judíos que pedían señales, ¿no? El diablo dice, Señor, tírate del templo, con ese trasfondo, ¿no? De que si los judíos pedían señales y si lo veían, iban a creer en él. Segundo, otra cosa que el diablo hace. ¿Están acá? ¿Qué solo? Están acá todavía, ¿no? Segundo, cuando usamos la palabra a medias, cuando usamos la Biblia, voy a decirlo así, la palabra no completamente, a medias. El diablo, ¿no? Ya que Jesús la primera vez le dijo, escrito está, también le habla un versículo y le dice, porque escrito está, le dice el diablo, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. ¿Cuántos de ustedes saben qué escritura está citando? Ahí seguro en su Biblia dice. El diablo está citando el Salmo 91, ¿verdad? Vayan ahí a ver rapidito, sin dejar Mateo, para que me digan qué diferencia hay. Salmo 91, 11 y 12. Vean Mateo y vean el Salmo 91, a ver qué se comió el diablo. (91, 11 y 12). ¿Qué se comió el diablo ahí? A ver. ¿Ya? ¿Alguien lo tiene? ¿Qué se comió, Giancarla? Que te guarden en todos tus caminos. ¿No? Ups. ¿No? Una cosa pequeña. ¿Y qué quiere decir ese pequeño detalle que omitió el diablo? ¿Qué es que se comió del mensaje? ¿Ah? Parte de la palabra, sí, pero en este sentido, cuando dice ese que te guardan en todos tus caminos, ¿por qué no se lo dijo? ¿Por qué lo obvió? Porque ¿qué quiere decir que no? Cuando dice el Salmo, ¿no? El Salmo dice, ¿no? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Qué cosa? Que los ángeles, ¿qué les va a mandar? Que te guarden en todos tus caminos. Dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿En qué momento? ¿No? Habla de que se lance volando, porque los ángeles vuelan contigo y te van a agarrar. No, está hablando de que Dios sí te va a guardar cuando andes ¿en qué? En todos tus caminos, dice, no volando por el aire. Pero ¿qué estamos viendo acá? Que el diablo inteligentemente, ¿no? Como decimos, de acuerdo al salmista, una persona es protegida cuando está andando en el camino, en la voluntad de Dios. Pero el diablo quita una parte importante. ¿Para qué? Para que si él lograba que Jesús actuara conforme a la palabra, Dios no estaba obligado a responderle. ¿Qué quiere decir? Hermanos, no podemos agarrar solo lo que nos gusta de la palabra. Es como queremos ir al cielo y queremos que Jesús sea nuestro Salvador, pero no queremos que sea nuestro Señor, que Él no ordene mi vida, mi vida yo la quiero, que me lleve al cielo, sí, pero yo quiero hacer lo que me da la gana. No funciona, vas a vivir frustrado, Muchas veces usamos la palabra medias, hermanos, y fallamos. Por ejemplo, la palabra dice que el Señor está todos los días, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces le decimos, el Señor está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cuántos se acuerdan lo que dice antes de eso?
Que dice antes de eso que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabes qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que hagan todo lo que está escrito. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Y he aquí todavía dice. El Señor está conmigo todos los... Jancito, ¿el Señor está conmigo? Si me voy a la discoteca, ¿el Señor está conmigo? ¿Ven? Anda nomás, el Señor está contigo. ¿No? ¿Cuántos han escuchado? ¿Cuántos han escuchado? Dios mío, ¿no? El Señor te concederá las peticiones de tu corazón. Pídele. ¿Eres hija, princesa, príncipe de Dios? Amado, doncello, doncella. La niña de sus ojos. Pídele. Y Él dará lo que tu corazón desea. Que el Señor es el genio de la lámpara. ¿Quién sabe qué dice cuando en ese versículo donde dice que Él te concederá las peticiones de tu corazón? ¿Qué dice? No, lo vimos esa vez. Deleítate en el Señor y Él, ¿no? Haz de Él tu deleite y Él te concederá. Y ese es nuestro problema, que muchas veces, usamos solamente de la palabra lo que nos conviene, lo que nos gusta. Sacamos partes de la palabra y salen del propósito con el cual la palabra fue dada. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Así que eso es lo segundo. Es corto. Tenemos que conocer la palabra, vamos a decirlo, ¿no? Tenemos que conocer la palabra y tenemos que conocer el sentido de lo que la palabra también dice. Y no debemos de cortar las partes que no nos convengan. Y por último, tercero, Jesús respondió en Mateo 4:7, al diablo le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y tiene que ver con lo que hemos estado hablando, porque tentamos a Dios y esperamos que Él haga cosas cuando tenemos expectativas erradas sobre situaciones donde Él debería actuar. Hermanos, sobre todo tengan demasiado cuidado ustedes mismos y cuando escuchan también esto de alguien, ¿ok? Cuando tú lo vas a decir o cuando lo escuchas también de alguien. Estas palabras tienes que tener muchísimo cuidado. Cuando tú vas a decir o cuando alguien dice, Dios me ha dicho. Los jóvenes usan eso, ¿no? Cuando quieren caerle a alguien, ¿no? Dios me ha dicho. Yo he orado por ti. Dios me ha dicho que tú eres. Dios me ha dicho que deje este trabajo. Bueno, ¿sabes qué? La gente usa Dios me ha dicho, hasta Dios me ha dicho que deje a mi esposa. Yo lo he escuchado. Dios me ha dicho que déjeme, Dios me ha dicho esto, Dios me ha dicho lo otro. Entonces, ten cuidado cuando lo digas, mejor que no lo digas, pero para las orejas cuando lo escuchas, porque son una de las palabras más peligrosas que hay. Porque tentamos muchas veces al Señor, ¿no? Uno podría interpretarlo como el diablo dijo, Dios me ha dicho que me tire del pináculo porque Él ha dicho que sus ángeles
me van a guardar y que mi pie no va a tropezar en piedra. Muy bien. Jesús dijo, no tientes, porque si te tiras del pináculo, adivina qué te va a pasar. El único ángel que vas a ver es el que veas después de muerto, ¿no? ¿Por qué? Por tentar a Dios. Por tentar a Dios. Y hermanos, ¿cuántas veces no tomamos decisiones, hacemos cosas porque decimos, Dios me ha dicho, Dios me muestra, Dios esto, Dios lo otro, y terminamos en problemas? Y terminamos mal, nos tiramos del pináculo del templo, como quien dice, y terminamos con las piernas rotas, con la columna rota, terminamos en silla de ruedas. Y adivina a quién le echamos la culpa de lo que nos está pasando. A Dios. A Dios. Le echamos la culpa a Dios de nuestras decisiones. ¿Quién decimos que no nos ama? ¿Quién decimos que es malo? ¿Quién decimos que no nos cuida? Dios. Hermanos, y esto es lo más antinaturaleza que podemos hacer. Yo creo que esto debe ser lo más ofensivo que le podemos hacer a Dios. Yo creo que esto es lo más ofensivo que le podemos hacer a Dios. Culparlo a Él. Porque le tentamos. Fuimos en contra de su palabra, sufrimos las consecuencias y luego le decimos a Él que o Él es malo o que fue su culpa o esto es lo peor, quizás de lo peor que podemos hacer como hijos de Dios. Porque ¿qué te ofende a ti? ¿Qué te ofende? ¿Tú has visto la gente cómo se pone cuando la acusan de algo que no? ¿Qué te ofende, no? Que yo te diga de repente, oye, tú eres un mentiroso, que tú eres un ladrón y tú de repente no has robado ya, pero esta es una cosa así, ¿ok? Yo te digo, tú eres un ladrón y tú dices, no, yo no he robado, yo no soy un ladrón, ya, pero no solamente eso, sino si tú fueras la persona más dadivosa del mundo y yo te estoy acusando de ser ladrón. Tú eres la persona más amorosa que existe. Tú eres la persona que ha sacrificado más por mí. Y yo te acuso a ti de algo que tú no eres. O sea, es lo más ofensivo que puede hacer. Cuando yo te puedo acusar a ti o salen palabras de mi boca que van en contra de tu naturaleza. Y Dios, hermanos, dice la palabra que Él es santo, santo, santo. Amén. Si hay perfección en alguien, es solo en Dios. Si hay bondad infinita en alguien, es solo en Dios. Si hay amor puro de verdad, más claro que lo más claro que existe, solamente es en Dios. Si hay justicia, solamente es en Dios. Entonces, cuando yo como su hijo, padre, ¿cómo tú te sientes cuando tu hijo te ofende? Cuando tu hijo te acusa de algo que no eres, cuando más bien todo lo contrario, y tú has estado haciendo lo contrario por él. ¿Cómo te sientes? ¿No te ofendes? ¿No te sientes mal? ¿No te sientes triste? ¿No te aguantas de llorar y te vas y después cuando su hijo se va molesto contigo porque te ha hecho que tú eres un tal por cual, te pones a llorar, te quiebra por dentro? ¿No? Porque tu hijo te está acusando, te está diciendo eres un malo, eres un esto, por tu culpa, esto, lo otro, y tú te matas todo, trabajando, haces todo por él, y él te acusa de algo que es falso. ¿Cómo te sientes? Decepcionado, mal, dolido, ¿no? Lo sigues amando y va a ser siempre tu hijo, pero no hay peor ofensa que esa. Y mejor que nos mordamos la lengua, mejor que no pensemos, a que llegue el momento en pensar que Dios, el más santo, el más justo, el más amoroso, podamos acusarle a Él de ser un mal padre.
o de que es injusto. Hermanos, los ángeles, ¿saben por qué algunos dicen, leí un comentario, algunos dicen que esos ángeles que están en su trono rodeándolo, se tapan aún el rostro? Se tapan el rostro, se tapan los pies y vuelan, dice, con dos alas. Porque si ellos vieran lo que se hace, lo que se dice contra Dios, juzgarían, arderían por las cosas que suceden. Porque tenemos un Dios santo, tenemos un Dios perfecto, tenemos un Dios precioso, tenemos un Dios que cuando le veamos, ¿saben qué va a pasar? Lo único, nos vamos a tirar en el piso, no vamos a poder ni abrir nuestra boca de cuán puro, grande, santo es Él. Él es así. Y Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Así que no tentemos al Señor. La palabra dice, cuando alguno es tentado, ¿no? Como en este caso de Jesús, ¿no? Y nosotros que somos tentados, dice, no diga, ¿ven? No diga que es tentado, ¿de quién? De parte de Dios. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, hermano. Cuando decimos, ay, es que Dios me está tentando, Dios me está probando, Dios me está tratando así, seguro por... Dios dice, no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, ¿cuándo qué? De su propia, dice, concupiscencia, es atraído y seducido. Hay otra versión, es la traducción lenguaje actual, dice, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, dice, cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Así que Dios no tienta a nadie. Y Jesús dijo, ¿no? Cuando el diablo le dijo, tírate, Señor va a hacer esto por ti. El que dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No pruebes a Dios. No pruebes a Dios. Sobre todo, ¿no? En una escritura, como decía el diablo, que estaba distorsionada. Dios no tienta a nadie, ni debemos de tentarle. ¿Cuántos se acuerdan? Porque eso viene también del Antiguo Testamento, ¿no? Ese pasaje de no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue que el pueblo tentó a Dios? ¿Alguien recuerda? En el desierto. ¿Qué pasaba en el desierto? No tenían agua, no tenían, ¿no? Tenían hambre. ¿Y qué dijeron? ¿Para qué Dios nos ha sacado? Y dijeron algo. ¿Podrá Dios, dijeron, proveernos en este desierto? ¿Para qué nos ha sacado Dios de Egipto? ¿Para luego qué? Matarnos, morir en este desierto. Esas cosas tienen que haber sido las más duras, ¿verdad? Para Dios escuchar. Y en ese momento era el Antiguo Testamento, así que ¿qué hizo Dios? Ahora hay mucha misericordia, mucha gracia, ¿no? Pero ¿qué hizo en ese entonces? Dijo, ok, les voy a dar lo que quieren. ¿Quieren carne? Carne les voy a dar. Y dice que mientras tenían la carne en sus dientes, vino la mortandad. ¿Por qué? Por tentar a Dios. El Señor ahora tiene mucha misericordia de nosotros, porque Él nos perdona de todas las fallas y todas las veces que le imputamos a Él cosas
que Él no ha hecho. Pónganse en pie, por favor, hermanos.